Santiago Machuca Lozano. Él es magíster en Derecho Constitucional, especialista en Derecho Administrativo, docente titular y coordinador del área de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador. El abogado Santiago Machuca Lozano expondrá exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el COVID-19. Bienvenido, abogado. Buenas tardes con todos y con todas. Un saludo cordial. Muchísimas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Es siempre un gusto poder estar compartiendo con ustedes y debatiendo y analizando situaciones de la temática jurídica y sobre todo en materia de protección de derechos humanos. Bueno, yo voy a abordar el tema de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales frente al COVID. Y aquí voy a hacer unas premisas importantes para contextualizar también el tema que voy a disertar y sobre lo que voy a analizar. Es evidente que la pandemia provocada por el COVID-19 ha puesto en riesgo la materialización de los derechos de las personas, pueblos y colectivos, pero también ha puesto a prueba la institucionalidad democrática de los estados para hacer frente a la pandemia y sobre todo para tutelar los derechos de las personas, pueblos y colectivos. En un primer momento, los derechos que más son vulnerados son los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, esto, no, esto no obsta que la vulneración de estos derechos implique la vulneración de otros derechos, como los derechos civiles y políticos, por cuanto los derechos tienen esta característica de imparcialidad, de interdependencia. La interdependencia obviamente supone el hecho de que los derechos, mientras sean desarrollados, mientras sean protegidos, mientras un derecho sea protegido y desarrollado, otros derechos serán protegidos y desarrollados. Y en el caso inversa, mientras un derecho sea lesionado, otros derechos automáticamente se considerarán también como vulnerados. En este sentido, la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales implicará también la vulneración de otros derechos. Obviamente, para sostener sociedades democráticas y sostener el principio de dignidad humana, se tendrán que proteger tanto los derechos económicos, sociales y culturales como los derechos civiles y políticos. En ese marco, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, tanto el interamericano como el sistema universal, han creado o han establecido una serie de lineamientos para proteger los derechos frente al COVID o durante la pandemia. Estos no son normas convencionales que hayan sido expedidas, sino los lineamientos han sido expedidos de acuerdo a la interpretación de las normas convencionales que integran el derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, en este punto hay que hacer una consideración. Si bien los sistemas internacionales a través de comités de expertos han establecido una serie de lineamientos que tienen que cumplir los estados para proteger los derechos, estos lineamientos son igualmente obligatorios, por cuanto no solo son obligatorias las normas convencionales en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, sino también las interpretaciones que se realicen de estas normas convencionales. En este sentido, voy a referirme específicamente a los lineamientos que he establecido en específicamente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del Sistema Universal, para la protección de dichos derechos frente al COVID. En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está integrado por 18 expertos que mantienen un rango de imparcialidad frente a sus estados de origen. En este sentido, ellos han establecido estos lineamientos en base a la interpretación de un marco normativo extenso en materia de protección de derechos económicos, sociales y culturales, y han expedido pronunciamientos específicos respecto a la protección de ciertos derechos y han establecido también la interpretación de estas normas convencionales en su observación general número 25 sobre ciencia, derechos económicos, sociales y culturales, en donde gran parte contiene la protección de estos derechos frente al COVID. Existen 15 recomendaciones. Yo me voy a referir específicamente a 7 recomendaciones que han hecho este comité para proteger dichos derechos. Aquí valga la oportunidad de decir que esto no es realismo mágico. ¿Y por qué digo que no es realismo mágico? Porque pareciera que el Estado ecuatoriano ha hecho todo lo contrario a lo que dispone este comité. Prácticamente aquí hay una evidencia
de que nuestro Estado ecuatoriano, en la figura del Ejecutivo Nacional, prácticamente se cree que está por encima del sistema internacional, haciendo todo lo contrario que ha mandado los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. No voy a entrar en mayores especificidades, pero a lo largo de ir narrando cada una de estas recomendaciones, ustedes se podrán dar cuenta cómo el Estado, o quienes me oyen se podrán dar cuenta cómo el Estado ecuatoriano prácticamente ha hecho tabla rasa o ha actuado de manera contraria a lo dispuesto. En este sentido, son 7 de las recomendaciones que yo voy a referirme y específicamente están orientadas. La primera con las restricciones razonables que tienen que tomar los estados en materia de derechos para poder enfrentar las emergencias. La segunda, que está relacionado con la preservación del acceso a la tutela judicial efectiva para la protección de los derechos. Una tercera recomendación que se refiere a la protección de salud basándose en 2 pilares. Una cuarta que es respecto al manejo de la transparencia durante la emergencia. Una quinta respecto a la ayuda de personas en situaciones de vulnerabilidad, y la sexta y séptima que están orientadas a la protección tanto de la educación como la protección del derecho al trabajo. Respecto a la primera recomendación que establece el Comité de los DESC, hay que señalar que un lineamiento que se establece y que tienen que tomar los estados en su ordenamiento jurídico interno es que para afrontar las emergencias en los famosos estados de excepción, las restricciones de los derechos tienen que ser razonables. De alguna otra manera, nuestro marco constitucional establece que la restricción en el ejercicio única y exclusivamente se podrá dar a partir de 4 derechos: libertad de tránsito, libertad de asociación, libertad de reunión y libertad de opinión. En este sentido, independientemente, el DEX habla y señala de que las restricciones al ejercicio de los derechos que permitan el marco constitucional deberán ser sumamente razonables y fundarse en razones no abusivas ni restrictivas, sino que tienen que ser todo lo contrario, bien fundadas, y tienen que perseguir un fin específicamente válido dentro del ordenamiento constitucional. La segunda es la preservación de la tutela judicial efectiva. En esto, el DEX ha señalado que no únicamente se tienen que preservar las vías en la jurisdicción para la protección inmediata de los derechos, es decir, lo que conocemos nosotros en nuestro ordenamiento como garantías jurisdiccionales, sino que se tiene que crear amplios márgenes de acceso a la tutela en distintas materias, sobre todo en situaciones que van a estar en riesgo durante la pandemia. Ejemplo, el tema de violencia intrafamiliar, el tema de protección a los derechos del trabajador, la jurisdicción laboral. Entonces, la preservación de la tutela judicial tiene que estar en amplios niveles y no se deben establecer medidas restrictivas. Una tercera medida que establece el DES es la protección del derecho a la salud en 2 pilares. El primer pilar se debe al aprovechamiento tecnológico y a la asesoría científica que deben tener los estados para hacer frente a esta crisis. En este sentido, los estados tendrán que destinar la mayor cantidad de recursos para la investigación y para la asesoría científica que permitan respuestas adecuadas y oportunas para el manejo de las crisis sanitarias. Esto está relacionado específicamente también con el derecho de aprovechamiento tecnológico, que está relacionado, que está contenido, mejor dicho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, la asesoría científica también tiene que sostenerse en otro pilar, que es la maximización de los recursos para enfrentar la crisis. Los estados tendrán que destinar la mayor cantidad de recursos que les permita, por ejemplo, ampliar los servicios ambulatorios de salud, los servicios de cuidados intensivos, también ampliar las medidas de bioseguridad del personal sanitario y asimismo también la masificación de pruebas en la población para detectar el virus. La cuarta observación a la que me voy a hacer referencia se refiere a la transparencia. Aquí el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es categórico en señalar que el manejo de las crisis sanitarias debe ser manejado con absoluta transparencia, tanto en los impactos que tiene el virus en la población como en las respuestas institucionales para solventar estas situaciones. En este sentido, por ejemplo,
El comité señala que se deben transparentar las cifras respecto al número de infectados, al número de muertos, al número de velocidad con la que crece los contagios y otro tipo de situaciones. ¿Por qué señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que es importante la transparencia? Porque a través de cifras claras nos va a permitir tomar mejores decisiones, como por ejemplo la terminación de los aislamientos sociales que se han establecido o los periodos de cuarentena, pero también para medir cómo actúan los estados frente a la crisis. Si las respuestas que han emitido los estados son sumamente satisfactorias en el marco de los lineamientos del sistema universal. Una quinta medida también es la protección y el apoyo a los grupos de atención prioritaria. Aquí hace específicamente relación a dos grupos. Las personas que están en situación de calle, que están en situación de mendicidad, y las personas privadas de la libertad. Si bien el comité señala que todos somos susceptibles a un contagio del virus, no es lo mismo una persona que tiene o que tiene todas las medidas de seguridad o que tiene los recursos para poder contar con esas medidas de seguridad que una persona que no la tiene. En el caso, es evidente que las personas que están en situación de calle tienen una situación de desprotección que les pone en mayor riesgo frente al virus, al igual que el caso de las personas privadas de la libertad, cuyas situaciones de hacinamiento, especialmente en Latinoamérica, les hace mucho más susceptibles. Y ojo con esto, genera también focos de contagio. Entonces, de alguna u otra manera, si bien el llamado que hace el comité es para proteger estos derechos de estos grupos de atención prioritaria, también se da por razones de practicidad en el sentido de evitar que ciertos sectores poblacionales se conviertan en focos de contagio. El sexto es la protección a la educación. Y la protección a la educación porque la situación en la que nos coloca la pandemia, principalmente por el aislamiento social, provoca que muchas personas estén limitadas en el ejercicio o en el acceso al derecho a la educación. En este sentido, el Estado tiene que crear una serie de mecanismos sumamente proactivos, sumamente dinámicos, que permitan a las personas dentro del aislamiento social poder acceder al derecho a la educación. En ese sentido, llama a la creación de plataformas tecnológicas, llama a la creación de mecanismos de difusión masiva, o llama también hacia la innovación de otros mecanismos para la gestión del conocimiento en las distintas escalas de la educación, bien sea media, bien sea inicial o bien sea superior. En este sentido, se establece la prioridad que tiene que dar el Estado para crear estos mecanismos, para evitar que estos mecanismos, que la pandemia se convierta en un óbice para las personas en el acceso a la educación. Y finalmente, la protección del derecho al trabajo. Aquí el comité, justamente en relación a otras normas de otro comité del sistema universal, me refiero específicamente a la Organización Internacional del Trabajo, hace mención a tres situaciones que tienen que ser observadas para proteger el derecho al trabajo. La primera es proteger la salud de los trabajadores. He aquí la observación que emite la Organización Internacional del Trabajo respecto a que el COVID es considerado una enfermedad profesional y obviamente al ser considerado una enfermedad profesional tendrá todas las prestaciones relativas a la seguridad. Quien adquiere esa enfermedad profesional tendrá todas las prestaciones de la seguridad social. De igual manera, habla de la necesidad de dotarles a los trabajadores de las medidas de protección. La segunda medida para proteger el derecho al trabajo es la protección para evitar que la relación laboral se termine de manera abrupta. En muchos de los casos, a pretexto de la crisis, los empleadores han utilizado figuras al margen del sistema jurídico para terminar de manera abusiva y arbitraria y privándoles de las indemnizaciones del caso a los trabajadores. En este sentido, el comité llama a generar mecanismos para evitar la terminación abrupta de la relación laboral. Y finalmente, establece la necesidad de acompañar esas dos medidas con la asistencia social durante y después de la crisis, después del aislamiento social, porque los efectos que se verán de esta pandemia se verán a largo plazo.
En ese sentido, llama, por ejemplo, a la asistencia social en la entrega de alimentos, de dotación de medicinas, de mecanismos de asistencia monetaria como rentas básicas que han sido diseñadas por otros países, con donación tributaria, aprobación de desahucios, en fin, otras medidas que generen todo un entorno social favorable para los trabajadores, que es una clase desprotegida, que es un sector desprotegido de la población frente a los niveles del poder económico. Perdone que Siete le medidas. interrumpa, perdone que le interrumpa, estimado abogado. Le quedan 2 minutos, por favor. Estoy terminando, muchísimas gracias. Justamente estas son las medidas de mayor relevancia que el comité ha establecido para la protección de los derechos. Obviamente, empezando con ese análisis, si ustedes hacen un análisis de lo dispuesto por el comité y lo que ha implementado el Estado ecuatoriano, no queda duda de que el Estado ecuatoriano, en la figura del Ejecutivo Nacional en materia de protección, en base a los lineamientos de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, nos sale debiendo. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención.